Hola, buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de las jornadas que organiza el ESMI Almontaraz en honor al 50 aniversario de, de Tolkien, que bueno, han organizado unas 3 charlas y ahora en breves vamos a empezar la segunda con aquí nuestro compañero Gror. Antes de ello, voy a leeros un texto que nos ha pasado la presidenta Lobelia del ESMI Almontaraz en honor a estas jornadas que, bueno, van un poco sobre recordar a Tolkien y el legado que nos ha dejado. Dice así: Buenas tardes y bienvenidos. Una de las cosas más bonitas y sorprendentes que ocurren en la STE o en los ámbitos donde se juntan seguidores de Tolkien es la cantidad de temas que pueden surgir alrededor de una de sus obras, una frase o una simple palabra. Prueba de ello son los magníficos ensayos que se presentan a los premios Elfwin de la ST, las teorías locas de Internet o la cantidad de horas que podemos pasar debatiendo sobre cualquier tema alrededor de la interesante vida y obra del profesor. Es por ello que, en el aniversario de la muerte de nuestro querido Tolkien, desde el SMIA Montaraz, socio sin SMIAL de la Sociedad Tolkien Española, hemos querido rendirle homenaje recordando y celebrando su vida y obra a través de estas ponencias. Muchas gracias a todos y todas los que lo hacéis posible, y a las personas que habéis venido a compartir estas 2 tardes con nosotros. Em, Como podéis ver en el horario que se ha compartido por redes sociales, en el día de hoy vamos a tener 2 ponencias. Esta siendo la primera. Luego habrá un pequeño descansito y a las 6:30 volvemos con mi compañera Areder Alfeiniel moderando la ponencia de Kuma y esa será la segunda ponencia. Em, entonces, ahora yo me voy a retirar y voy a darle paso a nuestro ponente, que se ha preparado una charla chulísima. Y bueno, ¿qué nos puedes contar así un poco como introducción para picarles el gusanillo a nuestros espectadores, Gror? Hola, Vélez, buenas tardes. Bueno, lo primero que te puedo contar es nada, es que esto me llegó por sorpresa. Nuestra gran capitana Olga Lobelia, a través de Telegram, pues me mandó un mensaje pues con la propuesta, de decir, oye, vamos a hacer unas jornadas, unas cuantas charlas desde el ESMIAL Montaraz como propuesta para la Sociedad Tolkien Española y hemos pensado si a ti te interesaba participar en ellas. Claro, en ese momento así de sopetón, claro, uno siempre piensa que puedo aportar. Bueno, yo le dije, déjame que me lo piense, ver qué puedo aportar, porque claro, en la sociedad turquina española, como tú bien sabes, pues bueno, hay gente de todo tipo, pero también entre los que presentan charlas o hacen ponencias y tal, pues bueno, el nivel es altísimo cuando nos ponemos a hablar de la obra del profesor. Pero dándole vueltas, yo pensé, mira, mi ámbito laboral está muy relacionado con las redes sociales. Aparte de las redes sociales dentro de mi ámbito laboral, que es el universitario y también el deportivo, también sigo muchas cuentas, también estoy muy al día de todo lo que se van publicando sobre cosas que a mí me gustan dentro de mi tiempo de ocio. Y una de ellas es la Tierra Media. Y pensé, oye, puedo hacer una fotografía, una presentación un poquito de cómo es la Tierra Media dentro de las redes sociales, qué está aportando la Tierra Media a las redes sociales y qué están aportando las redes sociales a la Tierra Media. Y esa fue mi propuesta para Lobelia, ya le pareció buena idea.
he tenido, como me lo dijo hace bastante tiempo, he tenido cierto tiempo para preparármelo. Y bueno, creo que ha salido algo que nos vale, esto sí quiero dejarlo claro, no es un trabajo fin de máster, ni es una tesis, Es no es verdad. nada parecido, no, aunque he hecho recogida de datos, no es nada científico, aunque creo que sí que es interesante en cuanto a algunas de las cosas, de algunos de los datos que he extraído y que creo que pueden servir para aquellos que, eso, que utilizan mucho las redes sociales para ver cosas de Tolkien, pero también en especial para aquellos que estén pensando en abrirse alguna cuenta o hablar de redes sociales, es decir, convertirse en, vamos a decir, a mí no me gusta la palabra, pero hoy la voy a tener que utilizar en convertirse un poquito en influencers dentro del mundo de Tolkien. Entonces, a lo mejor para todos ellos a lo mejor doy algún dato que sí que pueda ser interesante porque hay cositas que a mí me han Ujú. sorprendido. Tengo que dar las gracias a las más de 200 personas que contestaron al formulario que lancé por Telegram y por redes sociales, porque gracias a ellos, precisamente esos datos que voy a aportar dentro de un rato, yo creo que son interesantes. Muy bien, pues te doy totalmente la palabra. Me voy a retirar para que todos nuestros espectadores puedan disfrutar de esta magnífica ponencia y luego al final volveré a aparecer y estaremos comentando dudas, preguntas, comentarios del público. Así que si tenéis alguna buena, podéis ir comentándolo desde luego, pero al final ya cuando el Gros ya haya terminado la ponencia, estaremos libres para comentarlo. Entonces, os dejo en muy buenas manos y disfrutad de la ponencia. Muchas gracias, Belek. Y nada, un placer, como decía antes. Gracias a la pregunta de Belek, no hace falta ya que introduzca el motivo de esta charla. Lo que sí que quiero decir es que esto es una especie de prólogo, un adelanto. Ahora voy a hacer un spoiler porque he presentado en diciembre, voy a mi primera Estelcon en Zaragoza y he presentado una actividad para entonces, que será también una charla sobre Tolkien y los medios de comunicación. Y esto, vamos a decir que es una especie de prólogo de aquella charla. Para mí va a ser un pequeño experimento para ver lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar dentro de este tipo de charlas, para intentar redondearlo un poquito más hacia esa que también estoy preparando ya para el mes de diciembre, ¿vale? La Tierra Media y las redes sociales. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué pueden aportar las redes sociales a la obra de Tolkien y qué puede aportar la obra de Tolkien a las redes sociales? Pues para eso lo primero que tenemos que hacer es adentrarnos un poquito en el mundo de las redes sociales. Ahora me voy a meter un poquito en mi terreno profesional, me voy a vestir de community manager, que es mi labor principal en el día a día, para aportaros algunas de esas cositas que los que nos dedicamos a este mundo de forma profesional tenemos muy en el día a día, pero que a lo mejor para los que simplemente utilizan las redes sociales como usuarios, vamos a decir como usuarios normales, pues no tienen del todo en cuenta, pero que nosotros sí debemos tener en cuenta pues para que las cuentas de las redes que gestionamos tengan relativo éxito. Entonces, me voy a basar en el estudio, el último estudio de este mismo año, esto que os voy a presentar ha salido hace tan solo unos meses, de IAP Spain. Y esto es un estudio que lanzan todos los años para todos los social media manager, community manager, para que sepan cómo está el mundo de las redes sociales en España, ¿vale? Este estudio se centra sobre todo en el público español. Pero fijaos qué interesante porque siempre empiezan este estudio por qué entendemos por redes sociales, que es una pregunta que parece un poco de perogrullo, ¿no? Pero que yo creo que es interesante porque además si pensamos en la Tierra Media y en los que formamos parte de ese fandom y en los que sobre todo si nos miramos a nosotros mismos, a la sociedad Tolkien española, creo que nos podemos sentir bastante identificados. En sentido amplio, una red social es una estructura social formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. Yo creo que, bueno, clavado a lo que podríamos ser todos los miembros de la STE que estamos en redes, ¿verdad? Y si nos vamos un poquito más abajo, vemos, podemos definir las redes sociales online como estructuras sociales compuestas por un grupo de personas que comparten un interés común, relación o actividad a través de Internet, donde tienen los encuentros, donde tienen lugar los encuentros sociales y se muestran las preferencias de consumo de información mediante la comunicación en tiempo real, aunque también puede darse como comunicación
en diferido. Si nos vamos a la RAE, la explicación es más sencilla, pero también nos serviría para nosotros. Plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a un gran número de usuarios y debe cumplir algunos requisitos. Ser una red de contactos, tener un perfil, permitir interactuar y ofrecer funcionalidades sociales para interactuar y crear contenidos. Crear, compartir, participar. Todo eso es lo que hacemos en las redes sociales cuando hablamos de Tolkien y de su Tierra Media. Voy a daros algunos datos de consumo de redes sociales porque también es interesante para lo que vamos a comentar después. Un 85% de los internautas españoles dicen que utilizan redes sociales. Si me voy abajo del todo, porque esto es simplemente un resumen de este estudio, no os asustéis, no voy a hacer aquí una ponencia sobre las redes sociales en general, aunque creo que se extraen cosas interesantes. La principal barrera, o sea, ¿por qué hay gente que no tiene redes sociales que sí que utiliza Internet? Por falta de interés, gente que a lo mejor no las necesita para su trabajo diario y que no tiene interés en tener ese tipo de redes sociales. Si hablamos de las redes sociales más utilizadas, si entendemos que en este estudio en IAB Spain sí lo entienden como red social, WhatsApp como red social, es la auténtica reina de las redes sociales. Y luego, como veis, si seguimos en ese orden, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, ahora ya X, ¿vale? Hoy todavía seguramente más de una vez lo llamaré Twitter, Telegram, y ya empieza a aparecer por ahí TikTok como una red social cada día más utilizada. ¿Para qué utiliza la gente las redes sociales? ¿Cuál es el principal interés? El primero, el que casi todo el mundo te va a decir, un 80%, es entretenerse. La gente busca entretenimiento en las redes sociales. También se busca interacción con otras personas. También se busca, por supuesto, información, entender la actualidad. Y luego, muy interesante, porque yo creo que en nuestro ámbito, en la Tierra Media, creo que es interesante, el de la inspiración. Hay gente que busca inspiración para su actividad profesional o lúdica dentro del mundo de las redes sociales. ¿Qué contenido, o sea, dentro del mundo, dentro del contenido, qué cuentas son las que más seguimos? Evidentemente, la gran mayoría sigue a amigos, a familiares, a conocidos, a gente de su entorno. Luego, hay casi un poquito más de un 50% que lo utiliza para seguir a influencers, es decir, a gente que ellos entienden que les va a aportar un valor añadido, algo interesante dentro de su día a día, y por eso les siguen. Luego tenemos las marcas, los medios de comunicación, los políticos, partidos políticos y demás. ¿Qué es lo que más se consume cuando entramos en redes sociales? Evidentemente, las fotos siguen siendo lo que más se publica y lo que más se consume. Es el 64% de los posts que se ponen en redes sociales, esto da igual, cualquier red social, es en forma de foto, pero increíble, y esto es algo a tener en cuenta, y yo creo que es el primer dato que podemos decir que se puede tener en cuenta para todos aquellos que quieren gestionar redes sociales con éxito. El Reel, sobre todo si hablamos de Instagram, ha subido, y de qué manera, más de un 2000% en cuanto a la generación de contenido respecto al año anterior, pero es que además es a día de hoy el contenido que más eficiencia tiene para aquel que lo comparte. Cuando hablo de eficiencia, hablo de que cuando uno publica un reel respecto a cualquier otro contenido, ya sea un vídeo también, pero no en formato reel, ya sea un carrusel, ya sea simplemente un link o una foto o nada, el reel es el que tiene muchas más interacciones, muchos más me gusta, se comparte mucho más, hay mucha más gente que te sigue gracias a ese tipo de contenidos. O sea que a día de hoy, y además veréis que esos influencers de los que estamos hablando, incluso medios de comunicación, están utilizando mucho el formato reel en los últimos meses. Los dispositivos que más se utilizan, evidentemente el móvil y el ordenador, son los más utilizados para consumir redes sociales. Luego, esto es un poquito de resumen de lo que os he dicho antes, que el 50% de usuarios en redes sociales sigue a influencers, que Instagram es la gran plataforma a día de hoy para ese tipo de influencers, para publicar contenido, pero ojo, ha disminuido la credibilidad de los influencers y no es una tendencia que sea novedosa, está disminuyendo mucho porque muchos usuarios están detectando que el influencer está intentando de forma ya demasiado descarada vender productos y esto está provocando un rechazo a la hora de seguir a determinados influencers. Hasta cierto punto, hasta ahora, más o menos se entendía como algo normal
cuando ellos te recomendaban algo que les estaba funcionando, pero en los últimos tiempos, claro, el hecho de que la mayoría de ellos sean colaboraciones pagadas, pues hacen ya que los usuarios estén un poquito en guardia y provoque cierto rechazo a este tipo de contenidos cuando te recomiendan descaradamente que compres alguna cosa. Pero bueno, el influencer también, si se dedica a eso profesionalmente, pues una de dos, o tendrá que buscar la forma de compartir lo que no se note tanto o que sea atractiva para sus seguidores. ¿Para qué utilizan las marcas, los medios de comunicación o los propios influencers, las redes sociales? La mayoría para generar branding, sería para generar marca, para generar notoriedad, podemos decir. Luego tenemos para vender directamente, lo que es para vender un producto, como servicio de atención al cliente, si lo que quieres es que la gente te haga consultas por redes sociales o para captar leads. Por ejemplo, captar un lead es cuando alguien te rellena un formulario porque está interesado en algún producto, no es que en ese momento lo vaya a comprar, pero ya te ha generado, pues te ha dado el móvil, te ha dado el correo electrónico para que te pongas en contacto con ellos después. Resumiendo mucho, la penetración de las redes sociales en la sociedad española está en niveles prepandemia. WhatsApp, Facebook, Instagram y YouTube son las redes que más utilizamos. Las mujeres utilizan más las redes sociales que los hombres, aunque aquí está más o menos a la par, pero sí que hay un porcentaje que más. La franja de edad en la que más se utilizan es de 18 a 34 años. TikTok se consolida, que parece que era una red social que, como le pasó a Snapchat, se podía haber quedado a mitad de camino, pero no, parece que su crecimiento ha crecido. Como media, la gente utiliza las redes sociales 1 hora al día y el móvil sigue siendo el principal dispositivo que se utiliza para las redes sociales. Y muchos estaréis con esta cara de nuestro querido amigo y todo esto que tiene que ver con la Tierra Media, mi tesoro, ¿no? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque la Tierra Media ha entrado también desde hace mucho tiempo en las redes sociales y hay que tener en cuenta qué sucede en las redes sociales y cómo afecta de qué manera a la difusión de contenidos relacionados con la Tierra Media. Las redes sociales se han convertido en el punto de encuentro de millones de personas y por eso la Tierra Media no puede estar ajena a ello y la sociedad tolkien española evidentemente no puede estar ajena a ella. Y no solo eso, sino que además yo lo considero un caso de éxito de gestión de redes sociales y más teniendo en cuenta que, como todo lo que ocurre dentro de la STE, todo se hace por amor al arte, podemos decir, se hace por amor a la obra de Tolkien. No hay nadie que profesionalmente se dedique dentro de la sociedad Tolkien a generar los contenidos, porque es que si fuera así, el salto exponencial ya sería tremendo, pero haciéndolo como lo hacemos, por devoción a la obra del profesor, yo creo que los resultados son magníficos. Y la sociedad Tolkien, yo cuando hablo de redes sociales y de cómo una cuenta, alguna institución se manifiesta dentro de las redes sociales, a mí me gusta poner a su alrededor toda la gente hacia la que comunica la sociedad Tolkien española, esa cuenta en concreto, pero también lo que esas cuentas generan y también le comunican a la sociedad Tolkien. La sociedad Tolkien a través de las redes sociales se comunica con sus esmiales, se comunica con sus socios, se comunica con lectores que a lo mejor leyeron El Señor de los Anillos hace 20 años, no lo han vuelto a leer, pero leen algo de la sociedad Tolkien y le dedican un rato a ello. Ya no digo que se hagan socios, pero invierten a lo mejor algo de tiempo en leer un artículo que han visto a través de nuestras redes sociales. Los medios de comunicación también se informan de actividades de la sociedad Tolkien, otras sociedades literarias o culturales, otras sociedades Tolkien del mundo. Sabemos que la relación con muchas de ellas es magnífica, seguidores en general del género de fantasía, por supuesto los que son amantes declarados de la obra de Tolkien, editoriales e instituciones, ¿por qué no decirlo? Hay instituciones que también se enteran de determinadas cosas o que están atentos a cosas que ocurren dentro de la sociedad Tolkien española. Pero ¿qué busca un seguidor de la Tierra Media y de la obra de Tolkien en las redes sociales? Esto es interesante. O sea, ¿qué buscamos cuando nos metemos en redes sociales? Cada uno, evidentemente, tiene muchísimas aficiones. Nadie es solo seguidor de la Tierra Media y se acabó, ¿no? Todos pues tenemos intereses en la actualidad política, por ejemplo, en la actualidad deportiva, en la actualidad en general, en la bolsa o en cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Entonces entramos en redes sociales y la Tierra Media puede ser algo que nos interese. Pues estuve a lo largo del mes de agosto, lancé un formulario para preparar
algunas preguntas, algunas cuestiones, cosas que me interesaban para esta ponencia, para esta charla. Y un poquito para poner negro sobre blanco, qué es lo que decían los amantes de la obra de Tolkien, los seguidores de la obra de Tolkien, sobre las redes sociales, ¿vale? Y a mí me interesaba eso, sobre todo para exponerlo aquí, pero ojo, y esto es lo que he dicho antes, esto como fotografía fija dentro sobre todo del ámbito español, aunque aquí ha habido gente de fuera de España que nos ha contestado, que también nos da datos interesantes. A mí me gustaría esto convertirlo en algún momento en algo mucho más científico, vamos a decirlo aquí. No voy a decir que hay poco rigor, porque hay cierto rigor, ¿vale? Dentro del trabajo que he hecho, pero no todo el rigor que a lo mejor podría tener algo hecho cuando uno presenta un trabajo fin de máster, una tesis doctoral y tal. Pero creo que me parece interesante porque más de 200 personas nos han respondido. Se difundió por diferentes canales de Telegram, por redes sociales. El único requisito que pedí y que pedía, y además lo ponía en el encabezado del formulario, si no me equivoco, si no me olvido, es que uno fuera seguidor de la obra de Tolkien, ¿vale? O que por lo menos le gustara algo la obra de Tolkien para contestar a esta encuesta. El perfil de los encuestados, el rango de edad, fijaos, de 35 a 50 años era el mayor rango de edad de todos los que me respondieron. También participación interesante entre 18 y 34 años, también entre 51 y 65 años y muy residual entre menores de 18 y mayores de 65. Miembros de la sociedad Tolkien que respondieron, de entre esas 200 personas, el 69% eran miembros de la sociedad Tolkien y un 30% no lo eran. ¿Qué redes sociales utilizas con frecuencia? Esto es en general. Aquí no preguntaba por la Tierra Media, esa pregunta viene después. Como veis, como aquí también meto WhatsApp y Telegram en el mismo saco, pues claro, más del 90% de esas personas utilizaban WhatsApp o Telegram. Y luego, fijaos, interesante, YouTube y Twitch también está bastante bien reflejado, Instagram 64%, Facebook y Twitter, y luego ya va bajando, ¿vale? Si nos vamos a LinkedIn, TikTok, Mastodon, Pinterest, luego dejé un campo abierto para que la gente fuera respondiendo, por ahí aparecía también Discord, Reddit. Bueno, Reddit yo creo que merece una ponencia aparte. Y eso, ahí no quiero abrir ese melón, porque ahí habría mucho que comentar sobre Reddit en cuanto a la gente que le gusta la obra de Tolkien y todo lo que se está aportando ahí, ¿vale? O sea que ese melón no lo abrimos hoy. Las redes sociales y la Tierra Media. ¿Qué redes sociales? ¿En qué redes sociales buscas cositas relacionadas con la Tierra Media o con Tolkien? Aquí ya gira la cosa, ¿verdad? Porque ya vemos que YouTube y Twitch son los grandes reyes a la hora de buscar contenido sobre la obra del profesor. Esto es lógico y luego lo vamos a ver a la hora de poner nombre y apellidos a algunos de esos creadores de contenido, pero claro, cuando uno dice, pues hoy me quiero ver un vídeo sobre Gandalf, la vida de Gandalf, ¿no? Pues uno se va a YouTube o se va a Twitch a buscar eso. Sí que es verdad que lo puedes buscar en las otras redes sociales, pero YouTube y Twitch parece que son las más indicadas para ese ratito, ¿verdad? También se utiliza mucho Instagram. En Instagram cada día uno puede encontrar nuevas cuentas de redes sociales que publican cosas interesantes sobre la Tierra Media. Twitter, X, perdón, aquí. Es que cuando hice la presentación luego ya no lo he cambiado. Para mi próxima presentación sobre redes sociales ya se llamará X, ¿vale? El amigo Elon Musk le cambió el nombre hace poquito. Pues en X también vemos que hay gente, en Facebook y ya muy poquito en TikTok y en LinkedIn se buscan cosas sobre Tolkien. Pero ojo, yo creo que LinkedIn debe crecer. Y lo digo sinceramente. Y creo que aquí hay un terreno para abonar, y esto lo digo también para la sociedad Tolkien española, pero dentro del mundo académico, dentro de ese compartir artículos de calidad, artículos de fondo, ensayos. Creo que es la mejor red social para ello. Y creo que ahí hay mucho terreno por recorrer y si alguien está interesado en dar esos primeros pasos, creo que ahí tiene mucho terreno por ganar. Se vincula mucho al mundo de la empresa. LinkedIn yo lo entiendo, pero también el mundo universitario y académico tiene mucho que decir en LinkedIn. Y yo creo que es una red social que ahora mismo estamos infrautilizando los seguidores de la Tierra Media. ¿Qué contenido buscas en las redes sociales relacionado con Tolkien y la Tierra Media? Evidentemente, información, ¿no? Novedades editoriales, alguna noticia que salga,
bueno, es muchísimo lo que se publica día a día sobre Tolkien y la Tierra Media, y es lo que más se busca. Entretenimiento, lo hemos dicho antes, ¿verdad? El entretenimiento es casi lo que más se busca en las redes sociales y sobre todo relacionado con Tolkien, pues también la gente busca, oye, si alguien a quien siga ha hecho una ilustración nueva sobre los Valar o sobre, no sé, sobre Aragorn o sobre algún rey enano que a mí me gusta especialmente, pues ese tipo de contenido que lo podemos meter en entretenimiento, pues también es de lo más buscado. Pero también interactuar con otras personas. Evidentemente, nosotros somos socios de la Sociedad Tolkien Española, interactuamos entre nosotros dentro de las redes sociales, pero también con otras personas que son aficionados a la obra de Tolkien. Muchos de nosotros nos hemos conocido en las redes sociales como aficionados a la obra de Tolkien. También se busca mucho opinión, ver, por ejemplo, ahora, el año pasado, tuvimos esto de la serie de los Anillos de Poder, ¿no? Mucha gente buscaba la opinión de gente experta, ya fuera experta en el mundo de Tolkien o experta en el mundo audiovisual, o las dos cosas, buscaba qué era lo que estaban opinando sobre esta serie, o cuando sale alguna obra editorial nueva, pues también se busca la opinión de estos expertos. Y luego ya, pues también algo de inspiración para aquellos que pues eso, que van a escribir un relato o que están haciendo algún dibujo, alguna cosa, pues también busquen su inspiración en las redes sociales o comprar artículos. También es un buen lugar las redes sociales para comprar artículos. Después también dejé un espacio en blanco para que cualquiera me pusiera lo que quisiera, como veis ahí, de todo, ¿vale? Curiosidades, aprender más. Hay gente que me dijo, no busco nada sobre Tolkien en las redes sociales y ahí a lo mejor eso lo tenía que haber dejado en una pregunta anterior. Me dijeron, tienen razón. Se buscan conferencias, se buscan fanfics y fanarts. Bueno, hay de todo, como podéis ver. Aquí hay una curiosa que, bueno, no sé si la veis por ahí, entre las que tiene solo una respuesta, que bueno, la dejo como curiosidad, ¿vale? Solo como un pequeño guiño, que decía, lo que busco en las redes sociales es cómo borrar de mi mente los anillos de poder. Bueno, hay gente que me gustó la serie y que, bueno, como sabréis, y también lo podemos comentar ahora después, la serie ha sido una explosión también dentro de, para bien y para mal, ha sido una explosión en las redes sociales en el mundo de Tolkien. En general, ¿consideras de calidad el contenido que encuentras en las redes sociales, sobre todo que en la Tierra Media? Aquí hay una gran mayoría que dice que sí, un 80%, y un 19,9% que dice que no. ¿Sigues a la Sociedad Tolkien Española en las redes sociales? Sí en todas, un 24%, sí en algunas, un 59% y no, un 15,9%. ¿Sigues perfiles de redes sociales, influencers, medios de comunicación, editoriales, que suelen hablar de Tolkien o la Tierra Media? A mí me sorprende la cantidad de noes que tiene esta respuesta, esta pregunta, teniendo en cuenta que la premisa para contestar en esta encuesta era ser aficionado a la obra de Tolkien. Me sorprende que un 30% no siga nada que de forma sistemática publique cosas de Tolkien. Pero bueno, igual alguien solo utiliza las redes sociales para su ámbito profesional y laboral o para otra de sus aficiones. Alguien a lo mejor muy aficionado al fútbol, vamos a decir, solo sigue en redes sociales cosas de fútbol, aunque le guste la Tierra Media también. Bueno, pueden ser algunas explicaciones, ¿no? Seguramente no haya solo una explicación para esto. ¿Qué te aportan las redes sociales y la Tierra Media? Pues fundamentalmente se aprende, ¿verdad? Y se refrescan conceptos. De hecho, para mí yo sería también la primera respuesta que yo daría. Yo he aprendido muchísimo en redes sociales sobre el mundo de Tolkien, gracias a gente a la que sigo en YouTube, en Twitter espacio X, en Facebook, en todas las redes sociales. Entretenimiento, por supuesto, también, información y luego las opiniones, ¿no? De la gente también es una razón, algo que le puede aportar al fan de Tolkien sobre la Tierra Media. Aquí puse una pregunta en la que dije, bueno, esta sí que la dejé abierta, aquí me llegaron un montón de respuestas y yo, bueno, pues pregunté, esto tengo el debe y tengo la misión para una futura ponencia, a lo mejor muy extensa, pero quiero hacer esto de forma más exhaustiva porque me parece bastante interesante, ¿vale? ¿Qué perfiles sigues en redes sociales que hablen de la obra de Tolkien o que de vez en cuando comenten alguna cosita? Hay que decir que contestaron más de 200 personas y que aquí solo están reflejadas
las cuentas que tuvieron más de 5 menciones. Es decir, que de entre esas 200 personas tuvieron más de 5 menciones estas. Y como veis, hombre, a mí me gusta mucho que Regreso a Hobbiton y la Sociedad Tolkien Española y el propio Bernard Torelló sean las 3 más mencionadas por el simple motivo del gran legado, ¿no?, que han dejado para el fan de Tolkien en las redes sociales. O sea, bueno, el trabajo de la Sociedad Tolkien lo vemos día a día, lo de Regreso a Hobbiton como podcast es una auténtica maravilla. Yo incluso en momentos a los que a lo mejor he estado menos metido en la Tierra Media, pero siempre he sido seguidor, el podcast de Regreso a Hobbiton para mí ha sido siempre una referencia. Y luego el trabajo que ha hecho Bernard Torelló, que ahora creo que lo tiene un poquito más aparcado, pero que ya está ahí para cualquiera que quiera visitarlo, pues claro, hace que de entre esas 200 personas pues haya 42, 41 y 40 que lo hayan reflejado. Magos y Medianos, la Sociedad Tolkien a nivel internacional, y luego hay un montón de cuentas ahí, entre las que podéis encontrar absolutamente de todo. Hay desde cuentas que se pueden dedicar simplemente más al tema memes o al tema hacer alguna chorradita, ¿vale?, hasta cuentas que le dan un perfil mucho más académico, como pueda ser el caso, veo por ahí, por ejemplo, a Finduriel, que le dan un toque más es que, bueno, la palabra que voy a utilizar es rigor, pero vosotros me entendéis, ¿verdad?, cuando digo esto. O sea, y es que todo cabe cuando hablamos de redes sociales y de la sociedad Tolkien y de los aficionados a las redes sociales. Lo puedes utilizar para ver un meme y lo puedes utilizar para ver un artículo hecho por un catedrático de la Universidad de Oxford que habla sobre la literatura en la Edad Media y habla sobre Tolkien. O sea, es a tener en cuenta. Aquí, importante lo que apuntan por aquí, Bernard Torelló, es Kai 47, ¿vale? Lo he dado tan por hecho que todo el que estuviera aquí lo iba a saber, que lo he omitido. Efectivamente, Bernard Torelló es Kai 47 en YouTube. 82 perfiles en total se mencionaron, aunque fuera una vez, en la encuesta, lo que nos da una idea de la dimensión de la obra de Tolkien y de su impacto dentro de las redes sociales. 82 que se hayan mencionado en mi encuesta. Mi encuesta es una encuesta con 200 respuestas hecha en un momento de agosto de 2023 al que respondieron 200 personas. Estoy seguro de que hay muchas más cuentas y seguramente se hayan escapado algunas de calidad. Por eso os decía que tengo como objetivo a muy largo plazo, pero como objetivo hacer esto de una forma un poco más, vamos a decir, científica, para que este número 82 se acerque más a la realidad, que seguramente superará las 100 cuentas de redes sociales. Aquí lo vemos en forma de nube. Esto, si le interesa a alguien, lo puedo compartir en mayor calidad para que se vea bien, pero aquí están las 82 cuentas que fueron mencionadas con la dimensión que tendría cada una de ellas en número de menciones que ha recibido, simplemente como curiosidad. Temas que la gente que ha contestado en las redes sociales en el formulario, echa de menos en las redes sociales, ¿vale? Como decía antes, contenido académico riguroso, ensayos, artículos en profundidad, aportaciones que amplíen el conocimiento desde el estudio. Esto es una compilación de el mayor número de respuestas que he recibido, ¿vale? La gente echa también temas de arte, ilustraciones, música, contenidos propios. Es verdad que los hay, pero la gente echa de menos más. Juegos sobre la Tierra Media, wargames, juegos de mesa, juegos de rol, videojuegos. Alguno que no le guste esto dirá, pero si ya hay un montón. Bueno, pues hay gente que lo echa de menos. Información sobre la vida de Tolkien. Debates y tertulias sobre la obra escrita de Tolkien, que como digo, las hay, pero hay gente que le gustaría que hubiera más. Y luego hay un rechazo puntual que he recibido también y que lo dejo porque dentro de esas 200 fue recurrente, hubo algunas respuestas que se repitieron en ese sentido, al exceso de memes y de cuentas que solo hablan de las películas y de las series de Amazon. Y yo aquí, hombre, tengo que decir, hay que poner en valor, y esto aquí entro en el terreno de la opinión, hasta este momento está dando información, hay que poner en valor lo que todo esto aporta dentro de las redes sociales a la obra de Tolkien, pero luego todos tenemos la opción de bloquear y de silenciar. Es verdad que hay alguna cuenta de estas, esto hay que reconocerlo, que son un poco pesaditas, y pues ya está, pues si a uno no le interesa la serie de Amazon y ve que hay una cuenta que el 90% de lo que publica son cosas de la serie de Amazon, le da a silenciar si hablamos de X, de Twitter, o si hablamos de otra cuenta, pues lo bloqueas y fuera, y ya está. O sea, y problemas cero, ¿vale? De hecho,
ahora comentaré algo de eso. Y por eso voy a daros algunos consejos para no perdernos en las redes sociales, en esa tela de ella la araña, porque el tiempo es limitado, no podemos perder la vida en las redes sociales. Y si, oye, yo soy fan de la obra de Tolkien, pero a mí lo que me interesa es esto, esto y esto. Pues aquí te doy yo algunos consejos, aunque seguro que la mayoría de vosotros, porque esto al final es sentido común, tenéis claros algunos de estos consejos. Mi primer consejo sería seguir a la Sociedad Tolkien Española, ¿vale? Yo no estoy en la directiva ni nada de eso, yo soy miembro orgulloso, como me gusta decir, de la STE, pero esto lo considero fundamental. ¿Por qué? No solo por lo que dice la STE, sino porque la STE comparte muchas cosas y comparte cosas de calidad y te filtra, ¿vale? Entonces, tú sigues a la Sociedad Tolkien Española y yo no te digo que no sigas a nadie más, ¿no? Pero siguiendo a la Sociedad Tolkien Española ya tienes parte del trabajo hecho y gracias a ella vas a conocer otras cuentas que vas a terminar siguiendo. Ese sería mi primer consejo. Luego, tú mismo, con tu propia experiencia, sigue cuentas de calidad en función del contenido que tú quieras consumir. Yo aquí os pongo ejemplos de cuentas que yo sigo, ¿vale? Estas cuentas, a lo mejor, no tienen nada que ver con las que siga otro aficionado a la obra de Tolkien, porque a lo mejor a él le interesan otras cosas. Pero yo sigo estas cuentas, que hay 47 que lo mencionábamos antes, Magos y Medianos, Finduria, El Regreso a Hobbiton, Anillo Único, Fellowship of Fans o Tolkien Guide. Yo estas en concreto las sigo porque el contenido que publican a mí me genera valor, a mí me interesa lo que publican, pero a lo mejor hay gente que no le gusta el formato podcast, ¿no? Y no le gusta, no le interesa lo que publica Regreso a Hobbiton en sus redes sociales. A lo mejor ellos siguen a otro podcast o siguen a otra red social que publica otro tipo de contenido. Esa es la grandeza, ¿no? De la Tierra Media dentro de las redes sociales, que hay tanto por ver y tanto por publicar y tanto por descubrir que podemos ser dos fans de la obra de Tolkien y seguir a cuentas totalmente diferentes. Otro consejo, sigue a referentes que estén activos en las redes sociales. Para mí Eduardo Segura es un referente y está en Facebook, solo está en Facebook. Entonces, si tú quieres leer lo que dice Eduardo Segura, pues te tienes que ir a Facebook y tienes que escucharle, tienes que leerle ahí. Y además es activo, ¿eh? Suele publicar sus cositas, una, dos publicaciones por semana, además siempre contenido de valor, está muy atento a las novedades editoriales. Bueno, para mí es un referente total y absoluto y es una de esas cuentas que yo creo que hay que seguir. Por supuesto, la Sociedad Tolkien a nivel internacional. Aquí ya si nos metemos en el ámbito, como decíamos antes, académico, pues es fundamental, ¿vale? Seguir a la Tolkien Society porque es la que publica ese contenido riguroso, ese contenido académico, ese contenido, vamos a decir, universitario. También está atento a otras cuestiones, ¿no? Pero si uno quiere estar más atento a eso, que he visto que había mucha gente en ese formulario que respondía que echa de menos esto, sigue a Tolkien Society. O sea, es que los tienes ahí, los tienes en redes sociales. Define bien tus gustos e intereses a la hora de seguir, porque esto que os pongo aquí, hay gente a la que le sobra, pero es que hay gente que le gusta. Ya, yo tengo que reconocer que yo hay una o dos cuentas de las que sigo que todos los días publican algo así. ¿Por qué? Pues porque me sacan una sonrisa, me alegran el día, ¿no? Aquí vemos a la izquierda, pues es un meme con Theoden en esa escena de la película, ¿no? Pues la mamá llegando a casa, ¿no? Y yo que en lugar de haber recogido y tal, pues lo que estaba así jugando a los videojuegos 4 horas y la ves venir, ¿no? Pues nada, pues una gracia. Y luego, pues eso, si alguna vez te sientes inútil, pues recuerda que Galadriel tuvo un marido. Bueno, pues otra broma, ¿verdad? Pues ese tipo de cositas que nos sacan una sonrisa. Y fijaos, esto es que no tuve ni que buscarlo para la presentación. En el mismo día se habían publicado un montón, cogí un par de los que me hicieron un poquito de gracia y los puse en la presentación. Esto es fundamental y aquí también me quiero detener. Y aquí quiero que todos hagamos un poco examen de conciencia y que este tipo de cosas nos sirvan también para definir estrategias como Sociedad Tolkien Española, como socios, como fans de la obra de Tolkien. Tenemos que ser los primeros en contribuir a crear un tono sano, de concordia, evitar las tonterías, la guerra. O sea, bastantes problemas tenemos ya en la vida, como para encima meternos en las redes sociales a discutir de chorradas. Y lo digo porque con la serie de Amazon, sobre todo hace un año, hubo auténticas batallas campales en las redes sociales entre unos y otros sobre algo que al final es, oye, a ti te gusta, te entretiene, perfecto. A ti no te gusta, no te entretiene, vale. Incluso cada uno puede dar su opinión libremente
y con respeto, no hace falta estar enfadándose. Y luego cuando hablamos de cosas, ocurre menos, ¿no? Cuando hablamos de cosas en concreto de la obra de Tolkien, de algunos pasajes y tal, también ocurre, pero vamos a ser nosotros los que formamos parte de la obra de la sociedad Tolkien, los que contribuyamos a generar ese clima sano, ¿verdad? En las redes sociales. Y vamos a evitar, sobre todo, esto, ¿vale? No alimentemos al troll. Hay gente que, y esto lo puedo asegurar por experiencia propia, que ya lo digo, que yo profesionalmente me dedico sobre todo a redes sociales, hay gente, por increíble que os parezca, que a lo que se dedica el 90 o el 100% de su tiempo de ocio es a crear contaminación en las redes sociales. Y lo único que buscan ellos es notoriedad, es que les hagan caso. Si no hacemos caso al troll, el troll se va a aburrir y se va a ir a dar el por saco a otro sitio. Eso os lo puedo asegurar. En el momento en el que se le responda, se le dé coba, se le dé guerra, el troll se queda, el troll se hace más grande. ¿Por qué? Porque lo estás alimentando. Esto parece algo básico, es algo que hay mucha gente que tiene ya muy interiorizada porque las redes sociales ya llevan tiempo con nosotros, pero es que hay gente que parece que es que le gusta, ¿no? Y yo, mi consejo es este, no alimentar al troll, ¿vale? Importante también, participa sin miedo. Hay mucha gente reacia, el que no quiera participar, que no lo haga, evidentemente. Pero hay gente que tiene cosas que aportar y que le da miedo, le da respeto y dice, es que a lo mejor digo esto y va a parecer una tontería o es que esta gente tiene mucho nivel y no tengo aquí nada que decir. Todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que decir. Una sensación, algo, al leer un pasaje de cualquiera de los libros de Tolkien, al ver las películas, al ver la serie o algún consejo que dar o alguna respuesta, alguna pregunta. Ahora, por ejemplo, ahora si abrimos turno de preguntas, todos tenemos algo que aportar. O sea, no tengas miedo a hacerlo, ¿vale? Y luego, si vas a crear contenido, estoy ya terminando, si vas a crear contenido, y esto ya es como consejo para gente, porque yo, por ejemplo, hace poquito, ¿no? Hace ya, hemos empezado la cuarta temporada en mi podcast, empezamos a crear contenido, o sea, me convertí, entre comillas, en creador de contenido de forma tangencial también en la Tierra Media, porque también hablamos de vez en cuando de la obra de Tolkien, pero ¿qué consejo le daría yo a alguien que esté pensando, oye, pues me voy a abrir una cuenta, voy a abrir un blog y le voy a meter redes sociales, quiero hacer un podcast, un canal de YouTube, ¿qué puedo hacer eh, para, digamos, crecer, ¿no? Como creador de contenido? Lo primero es que hagas un examen de todo lo que hay, que no repitas, ¿vale? Porque para hacer lo que alguien ya ha hecho anteriormente y con éxito, pues va a ser difícil, ¿no? Que te sigan. Busca algo que te motive de verdad y que en lo que vayas a ser constante. Si es algo que te va a costar mucho trabajo, para que no vas a tener tiempo o que realmente al mes vas a estar agotado y lo vas a dejar, pues realmente no tiene sentido, no sé constante. Trabaja con humildad y con respeto. O sea, cuando llegues a ese mundillo de crear contenido, hay gente que lleva muchos años ahí. Trabaja con respeto primero hacia ellos. Sé honesto con tu trabajo. Cita fuentes, que esto es algo que, bueno, yo lo tengo muy interiorizado, ¿no? Porque mi profesión es periodista, ¿no? Entonces uno tiene muy interiorizado desde la carrera, se lo meten a sangre y fuego de que cuando uno utiliza información que ha extraído de otro medio, de otro compañero, hay que citar esa fuente. Pues esto es lo mismo. No puedes crear un contenido, hablar en tu podcast de algo, dar ciertos datos que los has sacado de la página web y no decir de qué página web los has sacado. Por respeto al trabajo que han hecho ellos, pues tú también tienes que respetarlo y citarles. Escuchar a la gente que te siga, no tengan miedo a corregir el rumbo, es decir, si empiezas por un camino y luego de repente hay otra cosa que funciona y que digamos que no era hacia donde ibas, pero de repente ves que eso está funcionando y que la gente te está diciendo esto está interesante, tal, sigue ese camino, ¿vale? Que te motive también, pero síguelo, ¿vale? Define bien tu temática, con qué frecuencia vas a publicar, y bueno, y aprovecha, ¿no? Yo, por ejemplo, con el podcast, eh, para mí ha sido una excusa de aprendizaje brutal, ¿vale? O sea, hay autores, hay películas, hay libros que no conocía y que ahora conozco gracias a que te preparas los podcasts, hay que prepararlos bien, ¿no? Los episodios, pues gracias a ello investigas y aprendes. Y luego para mí fundamental, si lo que vas a hacer está relacionado con la obra de Tolkien y de la Tierra Media, respeta su esencia, respeta la esencia del trabajo de Tolkien, respeta la obra del profesor, respeta la Tierra Media y con eso tendrás mucho ganado, porque seguramente todo aquel que visite tu contenido
y intuya ese respeto que se emana hacia la obra de Tolkien, lo va a tener en cuenta y te lo va a agradecer. Y con eso quería terminar. O sea que muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que haya aportado algo interesante y nada, estoy abierto pues para que o bien el moderador o bien cualquiera de vosotros pues me haga las preguntas que quiera sobre el mundo de las redes sociales o sobre cosas de las que he extraído en a la hora de hacer esta charla. Muchas gracias, Rod, por esta ponencia. Yo creo que todos los espectadores, a todos les ha parecido interesante y, y ahora vamos a dar paso pues a una ronda de preguntas, comentarios, dudas, cualquier cosa. Rod va a estar encantado de responder. Bueno, Así que, como ha dicho, animaos a participar. quiero decirte que hoy me he puesto no camiseta de la Tierra Media, sino de Batman, porque hoy es el día de Batman, ¿vale? Las redes sociales también es otro de los mundillos que a mí me gustan y me interesan mucho. Que como no se veía, la tenía que enseñar. Bueno, no sé si ha llegado alguna pregunta o alguna cuestión. Mira, ha llegado aquí una de Tarmillantur. A ver, ¿crees que sería bueno incluir el contenido que tenemos? Bueno, a ver, bueno no, lo siguiente. Y a ver, sé que esto va a caer en forma de marrón para alguien, ¿no? Pero ahí hay un trabajo increíble. Si la sociedad Tolkien tuviera perfil de LinkedIn, LinkedIn en los últimos tiempos creó una opción que es escribir artículo, que va más allá de un post. Es un artículo que tiene la forma muy parecida a la de un post en un blog y tal, que te permite meter varias fotos por el medio, animaciones, links, negritas, cursivas, es decir, le da un aspecto espectacular a lo que uno quiere compartir. Para el tema de los ensayos en concreto, creo que sería eh, la red social perfecta para publicar los ganadores, unos de los textos más interesantes que se hayan presentado al certamen de los ensayos. Y por supuesto también para cualquier contenido de valor que cualquier socio genere, que yo sé que de forma mensual, sobre todo para la revista, se genera muchísimo contenido en formato artículo, no post, ¿vale? Esto para cualquiera que vaya a abrir redes sociales, estoy abierto pues, para decirle cómo se hace, es muy sencillo, muy intuitivo. Pero sí, en LinkedIn yo creo que puede ser una red social, podría ser la siguiente red social en la que la sociedad Tolkien española tuviera mucho que decir. Vamos a pasar a la pregunta de Nirnaif. A ver, sí, siempre se puede. A ver, crítica constructiva a las redes sociales de la STE, algo que piensas que se pueda mejorar. A ver, sí, siempre se puede mejorar. Para mí la crítica constructiva sería que al final, como una sociedad en la que estamos socios, que no nos dedicamos profesionalmente a ser el community manager de la STE, lo único es que se nos escapan cosas, no podemos estar tan encima de determinadas cuestiones como a lo mejor cabría esperar, ¿no? De la SD, de la Sociedad Tolkien Española. El trabajo que han hecho todos los que han sido community manager de la SDE es espectacular teniendo en cuenta que lo han hecho de su tiempo libre, o sea, que lo han hecho por amor a la Sociedad Tolkien Española, por amor a Tolkien, por amor al arte en general, ¿no? Entonces, se podría mejorar, por supuesto, se podría mejorar en cuanto a la hora de echarle tiempo, de programar más cosas en las redes sociales, de que estuviera más presente, de que en determinados momentos a lo mejor se pudiera hacer un hilo, ¿no? Un hilo de estos en los que se cuentan determinadas cosas sobre alguna cuestión en concreto, que son cosas que se han hecho, pero que a lo mejor se podrían haber hecho más, ¿verdad? En Twitter, por ejemplo, yo a día de hoy, y esto lo lanzo ya como propuesta para, lo comentaré, ¿no? A la comisión permanente. Yo creo que sería interesante, si hablamos de X, esto de tener el cheque azul, la marca azul, que tiene un coste de 100 euros al año, o sea, yo creo que es un coste asumible, que te permite generar vídeos mucho más largos, te permite generar posts más largos y más elaborados, en cierto modo parecido a lo que decía antes con LinkedIn, te permite editar los posts una hora después de publicarlos, de forma que si hay una rata y te das cuenta media hora después, en lugar de borrar y subir de nuevo, la puedes editar y también te da posicionamiento. Entonces,
creo que habría que valorarlo, ¿verdad? En concreto para esa red social. Habrá gente que no esté de acuerdo, por eso yo lo lanzo aquí como propuestas, en su momento se somete a votación, pues ya habrá que ver qué dicen los socios, pero yo creo que le daría un salto de calidad a la cuenta, pero eso sí, habría que utilizarlo, ¿verdad? Y esto, como digo, todo, cuando siempre se proponen cosas hay alguien que va a tener que asumirlas, ¿no? Y cogerlas. Pero sí, a ver, crítica constructiva, pues eso, que estaría bien, ¿no? Que hubiera más y con la calidad con la que se publica. Pero, claro, uno es consciente de que tenemos el tiempo que tenemos. Entonces, por ese lado, yo solo tengo palabras de agradecimiento para los que han formado parte en algún momento de los equipos de redes sociales de la ST. Tenemos dos más de momento. La siguiente viene de parte de Kuduk. A la red llegan muchos trolls a la red. A ver, yo esta no la puedo responder porque no he gestionado. Puedo responder de forma indirecta porque sí he hablado con gente que responde, sí he hablado con gente que gestiona las redes sociales de la STE y yo la respuesta sería que sí. O sea, sí se han visto además con el tema de la serie de hace un año. Bueno, aquí en Twitch, por ejemplo, también creo que hubo alguien por el chat, ¿no? Hubo gente por el chat que troleó bastante en el momento que alguien decía algo, sobre todo cuando se decía algo positivo de la serie, que es algo que a mí me resulta increíble, que si eres un vendido, que si no sé qué, que si no sé cuántos. En X, en Twitter también se ha dado el caso, en Facebook también lo he visto. Entonces, yo diría que sí que llegan muchos. Es verdad que en nuestro ámbito, afortunadamente, llegan menos que en el político, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. Pero tenéis que tener en cuenta que estamos en una sociedad desgraciadamente muy polarizada y que casi cualquier cuestión que toques va a generar temas a favor y temas en contra. Y con el tema de la serie hubo un tema, pues con el tema de la inclusión, ¿no? De si se metían razas que a lo mejor uno en su interior no tenía como identificadas con tal raza de la Tierra Media, o si se había metido con calzador, darle mayor protagonismo a un personaje femenino que a uno masculino. Todas esas cuestiones que todos conocemos de sobra generaron y generan en otros productos de entretenimiento. Le está sucediendo a Marvel, le está sucediendo a Star Wars, que en el momento que se mete una mujer a lo mejor de protagonista llegan críticas solo por ese hecho. Entonces, eso desgraciadamente nos afectó también a los fans de la Tierra Media. No vivimos en una isla separada del resto del mundo. Lo que sucede en el mundo nos afecta y también ocurrió con el tema de los trolls y la ST en ese caso concreto. Luego es verdad que cuando la época está un poquito más calmada, es bastante menor la afluencia de trolls y yo, mi consejo es el de siempre. Y si es en concreto en esta red social, en Twitter, en X, bloquear y fuera. Uno bloquea y se queda tan a gusto. O sea, que no tengan miedo a bloquear, ¿vale? A los que llegan a trolear. Finalmente, Finduril también nos manda una pregunta. Bueno, qué bueno. ¿Crees que los infames algoritmos de las redes sociales trabajan en contra de cuentas que se dedican a la divulgación respecto? Totalmente, Mónica, Finduriel, totalmente. O sea, y es así. Y desgraciadamente es algo contra lo que tenéis que luchar la gente que hacéis ese tipo de contenido. Y ahí tenéis que pedirle mucha ayuda a la gente, porque solo la gente puede revertir eso, ¿vale? O sea, los que sigan a cuentas como la de Finduriel o como cualquier otra de las que genera, como la Tolkien Society, que genera ese tipo de contenido que hemos dicho antes, más riguroso, más elaborado, más sesudo, más académico, ¿no? No nos tenemos que quedar en leerlo y ya está, y decir, ay, qué interesante lo que ha escrito. No, no, vamos a darle un me gusta, vamos a comentarle, vamos a retuitear, vamos a compartir, vamos a enviárselo por Telegram a la gente que también sabemos que le interesa esto. Vamos a ser proactivos a la hora de compartir el contenido de calidad, porque el algoritmo, es verdad que es infame, pero el algoritmo está vivo. El algoritmo, con pequeños gestos, con pequeños detalles, se puede revertir, se puede luchar contra él, pero hay que hacerlo. Si no somos los primeros que lo hacemos, luego no nos podemos quejar. Entonces, si una cuenta X, no quiero ahora poner ejemplos, ¿vale? Y con el máximo respeto a todo, te pone una foto de Aragorn en las películas y te dice, dime un personaje más épico que este, ¿no? Que es un contenido muy típico a día de hoy, especialmente en Twitter. Entonces, de repente ves 500 respuestas, pues unos que le ponen a Bridger, otros que le ponen a Gladiator, otros le ponen a Luke Skywalker, o sea,
se genera ahí una conversación brutal. Claro, el algoritmo no es tonto. Elon Musk no es tonto. Quieren eso, quieren polémica, quieren interacción, quieren todo esto. Entonces, si ese contenido genera todas esas respuestas, genera incluso que en algún momento, pues cuando se han puesto ahí que sí, Gandalf o el mago de Harry Potter, ¿no? ¿Quién es mejor? Y se generan ahí unas batallas campales, claro, todo eso es interacción, todo eso es gente ahí, clic, 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 y todo eso en la casa de Twitter suena clink, clink, clink. Entonces, nosotros tenemos que ser los primeros defensores del contenido de calidad. Entonces, cuando leamos esas cosas, cuando lo veamos, tenemos que compartirlo, tenemos que comentarlo y tenemos que lanzarlo por tierra, mar y aire para que el algoritmo también lo reconozca, ¿vale? Pero es una batalla difícil, ¿verdad? Y es verdad, trabajan en contra de esas cuentas que os dedicáis más a la divulgación, pero que aún así no tenéis que hacer, ¿verdad? Tenéis que luchar contra viento y marea y yo creo que lo hacéis muy bien y que bueno, que por lo menos los que estamos ahí, pues intentamos también seguiros, leeros y compartiros. Si alguna Y otra no sé si ha persona llegado todavía alguna. está a tiempo de Sí, mandar sí. alguna pregunta o algún, bueno, comentarios. Estoy viendo que hay muchos, todos sobre que les encanta la charla. Ah, mira, nos llega una hora. Ya estoy en el barro, vamos a ir, sí. A mí el barro me gusta, ¿eh? O sea que no hay problema. Sobre todo en Twitter soy peleón. A ver, ¿cómo valoras el desempeño de los generadores de contenido durante el estreno de The Rings of Power, entiendo, ¿no? O sea, los anillos de poder. Mira, te voy a ser muy sincero. En líneas generales, en un 90%, muy, pero que muy bien. A mí ha habido gente que me ha sorprendido positivamente porque había determinadas personas que pensaban que porque había miembros de la STE que fueron invitados a la premier en Londres y que bueno, que parecía como que se iba a dar coba, ¿no? O sea, a dar coba que decía en sentido positivo. Se iba a hablar ya de forma positiva de la serie de todo y que se iba a defender a capa y espada. No, no, no. O sea, para mí hay generadores de contenido, como he dicho antes, Bernard Torelló, o como Maglor, por ejemplo, también lo recuerdo. Hay muchos, en concreto de YouTube, la gente de Magos y Medianos y de Regreso a Hobbiton, que yo creo que hablaron de forma honesta de la serie. Dijeron lo que les gustó de verdad y dijeron lo que no les gustó, porque la serie, yo soy de los que se sintió decepcionado por la serie en muchas cosas, de los que esperaba mucho y al final he acabado decepcionado. No he reconocido a la Tierra Media en la serie en general, pero no quiero abrir ese melón. Quiero contestar simplemente a la pregunta. Creo que los generadores de contenido dentro del ámbito de la ST en concreto fueron honestos y creo que generaron un contenido de mucha calidad y dijeron lo que de verdad les gustó y lo que de verdad no les gustó y lo que es más importante, y esto creo que es clave, de forma constructiva, porque luego he visto por ahí algunas cuentas que, bueno, que poco menos que les faltaba tirarle un bidón de gasolina y una antorcha a la serie de Prime Video, tampoco es eso, ¿verdad? Y luego al revés también. Hubo gente que se puso la armadura de defensor de la serie y no admitía prácticamente ninguna crítica y se ponía a insultar al que la criticaba y a decir auténticas tonterías, porque podemos decir que algunas de las cosas que se han llegado a leer tanto a favor como en contra de la serie, algunas son auténticas tonterías y claro, estamos hablando de los dos extremos. Yo si me tengo que ceñir a los creadores de contenido más reconocibles dentro de la STE, yo tengo que decir que fueron bastante honestos y que la calidad del contenido generado, si nos vamos a YouTube, a Twitch, aquí por ejemplo también en este canal de Twitch de la ST también se habló de la serie, si me tengo que ir a esos generadores de contenido, tengo que decir que el contenido fue honesto y fue de mucha calidad. Recordad que Por cierto, todo esto que ha comentado Jorge está en YouTube, los directos de la Twitch, pregunta, de Regreso a Hobbiton, la experiencia de los socios en la Premier, todo ello lo tenemos ahí guardado en el YouTube para quien quiera sí. verlo e informarse o estudiarlo. La pregunta era de Camino a Númenor, que no lo he dicho, que es una de esas cuentas que también han sido muy Ah, sí. mencionadas cuando, o sea, es un generador de contenido también y por lo tanto una cuenta que yo desde aquí también animo a todo el mundo a seguir en las redes sociales. Muy bien, yo creo que todas las dudas han quedado resueltas. Em,
Bueno, habrás visto los comentarios, todos han quedado muy encantados con tu ponencia. eh, y yo creo que todos, yo incluido, buscamos en esa Estelcon ir a tu siguiente conferencia, a, a que nos sigas contando sobre estas relaciones que has ido encontrando. Y no sé si tienes algo más que añadir, algún cierre, algún comentario. Pues nada, simplemente decir que nada, que este es el prólogo, que admitiré ya sea por mensajes privados, por redes sociales, cualquier comentario que me queráis hacer para enriquecer la ponencia que estoy preparando también para la ESTELCON sobre los medios de comunicación. Prometo que esa va a ser mucho más polémica, porque ahí hay mucho que comentar sobre el desempeño de los periodistas cuando hablan de la Tierra Media. Y quiero acabar con un agradecimiento de corazón, en concreto a nuestra capitana de Montaraces, a Olga Lobelia, que fue la que me propuso para esta charla, pero un saludo muy afectuoso para todo mi SMIAL, para todos los montaraces que están en mi día a día presentes, sobre todo a través de ese canal de Telegram, y que a veces estoy menos activo, otras veces lo estoy más, y la verdad que para mí es un auténtico privilegio ser socio de la Sociedad Tolkien, pero en concreto ser parte del SMIAL Montaraz. Muy bien, muchas gracias por todo ese trabajo que has hecho y venir hoy a compartirlo con el resto de la ST y demás espectadores. Los que estáis viéndonos desde casa, no os vayáis muy lejos, porque en Eso. media hora continuamos con estas jornadas en las que el siguiente ponente, nuestro compañero Kuma, va a hablar sobre el neomedievalismo y Tolkien y si es esta la respuesta a dónde meter a Tolkien. Otra vez, muchas gracias, Gror, por Nada. dedicarnos tu tiempo. Y nada, Namarie. Chao.